durante estos días se conoció un fallo importante de la justicia de Córdoba que condenó a la empresa Fiat a pagarle 21 canastas básicas a una damnificada por haber comprado una Fiat Toro defectuosa. Ya ha habido otros fallos, pero es la primera vez donde se fija un monto tan alto. Hay acciones colectivas en todo el país en reclamo por estos vehículos defectuosos. Lo tenemos con nosotros para tratar un poco más en profundidad del tema el abogado Ezequiel Vergara, que está llevando también la acción colectiva de muchos de los damnificados. Y esto que también de alguna forma genera muchas inquietudes porque es una empresa que ha vendido un producto fallado. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un fallo muy importante, es un precedente porque aplica una multa de 21 canastas básicas. Es un monto importante que se traduce hoy al valor de lo que es la canasta básica total Hogar 3, sería aproximadamente 21 millones de pesos, solo en concepto de multa por el incumplimiento de la empresa, tanto en el deber de informar a los usuarios y consumidores cómo funciona esta camioneta que traía este dispositivo llamado DPF, filtro de partículas, y por lo tanto la multa es importante, pero además tiene que pagar el daño moral causado por un 10% del valor equivalente a una camioneta nueva y además, por supuesto, restituir una camioneta, es decir, le va a devolver el consumidor la camioneta y le tienen que dar otra para que pueda usar porque en definitiva esta camioneta no sirve para el uso de los consumidores. Y más allá del daño, de la restitución, digo, del vehículo, contando estos otros daños, el punitivo y el que hacías mención recién, ¿a cuánto más o menos asciende estos conceptos de indemnizaciones que tiene que pagar la empresa? Bueno, sin dudas lo más importante en este caso es el daño punitivo, sí, ¿no? Porque el daño moral es el 10% del valor de una camioneta, depende cuánto tomemos como valor de la camioneta, pueden ser entre 3 y 5 millones, aproximadamente se va actualizando. Pero el daño punitivo, ya hablamos a fecha de hoy, unos 21 millones, y encima la idea y lo que entendemos es que esto se va a ir incrementando. Recordemos que hay cerca de 200 acciones judiciales que están tramitando en ese mismo juzgado y además hay muchísimos juicios en todo el país que ya condenaron a la empresa Fiat por el mismo tema. Es decir, Fiat viene siendo condenada una y otra vez por lo mismo en distintos tribunales de todo el país. Ahora el juez de Córdoba marca contundentemente una sanción y lo que también desde la Asociación de Consumidores y los abogados que estamos trabajando en el caso colectivo pretendemos es que esto se haga extensivo a todos aquellos consumidores que están representados en la acción colectiva. Recordemos que Fiat en su momento, entre años 2016 y 2017, vendió 15.555 camionetas y que el problema no es solamente el daño a los usuarios. Muchas de esas camionetas, ustedes mismos han sacado varios informes, se incendiaron. Es decir, camionetas que eran incendiadas, que tenía que el consumidor parar al costado de la ruta, porque cuando falla este dispositivo, creado por la norma Euro 5 para evitar la contaminación, cuando este dispositivo empieza a fallar, no solamente degrada el motor, sino que hace que la camioneta pierda potencia. Entonces el consumidor va manejando, de pronto pierde potencia en ruta, esto puede ser muy peligroso, claro, y además va generando un desgaste que en muchos casos llegó incluso a incendiar la camioneta. Es decir, la camioneta se prendía fuego y eso claramente hasta ahora entendemos que no hubo víctimas fatales, o por lo menos que no se conocen casos de víctimas fatales, pero podría haberlas porque es un producto muy peligroso, a punto tal que la propia empresa sacó un comunicado advirtiendo de esto, pero lo que no hizo y todavía no hace es cambiar todos los productos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente directamente optó por sacar este mecanismo, este dispositivo DPF, la usa la camioneta sin ese dispositivo, entonces evita el problema, pero tenemos un segundo problema, que es la contaminación ambiental, que causa este problema justamente al no tener el dispositivo para filtrar esta contaminación. Así que el problema es complejo desde donde se lo mire y esperamos que el juez que lleva la acción colectiva empiece a realmente darle una velocidad importante. Otra cuestión que está en discusión y está actualmente en el Tribunal Superior de Justicia para resolver es si la acción colectiva va a ser solo en representación de los usuarios de Córdoba o en representación de todo el país, como originariamente fue planteada y así fue en principio impulsada por el juez. Después la empresa hizo un recurso y se restringió la acción solo para Córdoba. Ahora el Tribunal Superior tiene que decidir si va a ser solo para los usuarios de la provincia de Córdoba o para todo el país, que esperamos que sea para que todos no pierdan esa protección, de todo aquel que tenga una camioneta y que tenga este problema quede comprendido por esta acción y pueda acceder tanto al recambio de la camioneta como a la indemnización por los daños causados. Para que se entienda un poquito lo que es la decisión que tiene el Tribunal Superior de Justicia, entonces una acción que empezó acá,
pero que abarca a toda la Argentina, a todos los damnificados, y la quieren circunscribir solamente para la provincia de Córdoba. Tal como lo dijiste. Es decir, la Asociación de Consumidores, por lo que dice la propia Constitución Nacional, representa a toda la clase de consumidores afectados. No se trata de un grupo de consumidores, sino de una asociación que representa a la totalidad de los miembros. ¿Y cuántos son, Ezequiel? Según lo que se vendió, son 15.555 camionetas y por lo tanto habría ese mismo número de usuarios afectados. Muchos usuarios la compraron en segunda mano, digamos, compraron a su vez a otros usuarios sin saber el problema que tenía esta camioneta, usadas, pero lo mismo quedarían comprendidos porque en definitiva si no sabían de este problema tampoco se cumplió con ese deber de información que tiene la empresa. ¿Hay algún precedente de un caso así, de una empresa tan fuerte como el caso Fiat, que haya largado al mercado un producto con una falla que más allá de la cuestión mecánica puede poner en riesgo el ambiente, a las personas? Bueno, sin dudas, diste en el clavo, el precedente más importante se dio en Estados Unidos. Es el famoso caso de la Ford Pinto. Esto de hecho generó los daños punitivos como tales, empezaron por el caso Ford Pinto, que fue un caso de la empresa Ford, que sacó un modelo Pinto, y cualquier usuario puede buscar en YouTube, que era muy fácil que explotara por un dispositivo muy barato que la empresa no le quería cambiar, porque habían hecho un cálculo que les haría más barato pagar las indemnizaciones, incluso las muertes, que cambiar a todos los vehículos Pinto ese dispositivo pequeño que costaba algo $20 repararlo. Tremendo. Se encontró las charlas entre los directivos de la empresa en las cuales decidieron justamente priorizar la conveniencia económica por sobre la seguridad de los usuarios y ahí se condenó fuertemente por daño punitivo a la empresa Ford. Estamos hablando de la década de los 60, o sea, es un caso muy antiguo y murieron varias familias dentro del Ford Pinto porque también tenía ese problema que se incendiaba. Ahora este problema en Argentina es un antecedente directo, ese caso de Ford Pinto. Por supuesto, los tribunales de Estados Unidos y el Estado en sí tiene mucha más fuerza de condena y por eso fue más rápido el proceso. Nosotros estamos trabajando desde el año 2018, inicio del 2018, estamos en 2024 y todavía no podemos definir ni siquiera si la acción va a ser solo para Córdoba o para todo el país. Por lo menos se está avanzado y está claro que para Córdoba al menos va a prosperar. Bueno, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? El tiempo de la justicia, ya bastantes años que se está demorando, ojalá que pueda tener una respuesta pronta, ¿no? Para todos los damnificados y para todos los que han resultado afectados. Es tremenda la cantidad de gente que ha llamado a nuestra redacción y todo, mostrando estos defectos y la impotencia, ¿no? Porque también tenían que pagar las cuotas y demás, y ya estaban avanzados en los planes, y bueno, esperemos que la justicia pueda poner celeridad. Sí, lamentablemente el tiempo es algo muy importante, y de hecho este juicio no fue uno de los primeros en empezar, pero por suerte entró dentro de lo que es el proceso oral, que es mucho más corto. En Córdoba ahora hay un proceso oral, tiene plazos mucho más abreviados, y recordemos y aclaramos algo, ¿no? Como abogado tengo la obligación. Este es un caso de primera instancia, seguro que la empresa lo va a apelar. Esperemos que la Cámara ratifique esta imposición de la multa y que de pronto no se dé vuelta, porque claramente, tengo que decirlo, la empresa Fiat tiene una gran presión sobre el gobierno de Córdoba, tiene una fábrica acá. Incluso cuando contestan las demandas dicen, bueno, básicamente, ¿no? Dice, si nos molesta mucho nos vamos de Córdoba. Ese tipo de amenazas no deberían estar por parte de una empresa seria. Entonces esperamos que la condena judicial sea seria y que por el otro lado la empresa por sí misma ofrezca una solución a los usuarios, que se busque llegar a un acuerdo, porque esto en términos de la justicia puede llegar y seguramente va a llegar a la Corte Suprema si no hay de parte de la empresa la decisión de resolver este tema y sacar a los usuarios de este problema. Ezequiel, muchísimas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tema que vamos a seguir tratando sin lugar a dudas. Todos los afectados de la empresa Fiat por la compra de esta defectuosa camioneta Fiat Toro.